Aportará Congreso local 115 millones de pesos a plan emergente. Descartan toque de queda por contagio del COVID-19. Bajo monitoreo más de 2,000 sospechosos de COVID-19. En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la creación del fideicomiso para desastres naturales. Autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Estatal Centralizada, en los términos de ley conforme a lo establecido por los artículos 9 y 5 transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se constituye un fideicomiso público que se denominará Fideicomiso de Desastres Naturales, para atender contingencias por desastres naturales con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado, con las características que se enumeran en el contenido de este decreto. El Ejecutivo podrá suscribir todos los documentos, actos jurídicos e instrumentos relativos y convenios modificatorios a través de sus funcionarios o representantes legalmente investidos, reservándose los derechos que se consignen en el instrumento por el cual se formalice la creación del propio fideicomiso. Artículo 2. El Ejecutivo del Estado acompañará a la cuenta pública anual del Gobierno del Estado los estados financieros del fideicomiso a que se refiere el presente decreto. El Congreso del Estado aprobó realizar ajustes a su presupuesto por un monto de hasta 115 millones de pesos para apoyar el plan estatal emergente que puso en marcha el Ejecutivo Estatal con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este órgano colegiado es competente para estudiar y resolver el presente asunto y proponer al Pleno los ajustes presupuestales para coadyuvar con el Ejecutivo del Estado y así apuntalar el plan referido en los antecedentes. Segundo, que después de diversas deliberaciones llevadas a cabo entre el Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado, arribaron a la conclusión de que el importe de ajuste presupuestal sería hasta por un monto de 115 millones de pesos. Tercero, que en ese sentido los rubros que se verán modificados abarcan conceptos tales como las remodelaciones a la infraestructura de la torre legislativa, la cancelación de eventos, cancelación de contratos, renovación de equipos dañados, las licitaciones, cancelaciones de sesiones fuera del Poder Legislativo y adquisición de vehículos, entre otros. Cuarto, que este órgano colegiado con toda responsabilidad y tomando en cuenta la problemática que en materia de salud estamos viviendo y con un compromiso social y a la vez conscientes de que debemos sumarnos a las medidas económicas que los entes públicos están proponiendo para reorientar recursos que permitan transitar con menores daños posibles a enfrentar esta contingencia, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo. Primero, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene a bien modificar su presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020 hasta por un monto de 115 millones de pesos, equivalentes al casi 21% del presupuesto total. Segundo, la autorización referida en el punto anterior tendrá por objeto hacer frente a la emergencia sanitaria con motivo de pandemia provocada por el virus COVID-19. Por lo menos 2,285 personas que realizaron una teleconsulta se encuentran bajo el monitoreo de las autoridades sanitarias por el posible contagio del coronavirus. En sus hogares, del total de 381 pacientes, lo mostramos en las gráficas hace ratito, son 121. 121 de estos pacientes tratados por PCR están siendo manejados en casa. Y los que se tienen por parte de la aplicación de salud digital, los teléfonos registrados son 3,285 y el número de casos registrados son 2,285. Estos 2,285 quiere decir de que algunos de ellos presentaron algún tipo de síntomas y no necesariamente quiere decir que tengan COVID, estos 2,285, sino que son compatibles, se pone la semaforización en la pantalla y de ahí se le da seguimiento puntual a algunos de ellos y se mandan al hospital o se tratan en casa según convenga.
Aunque existen al menos 21 médicos contagiados con el coronavirus en condiciones de gravedad, ninguno de los galenos ha perdido la vida a consecuencia de esa patología. No hay ningún caso confirmado afortunadamente, de ningún médico que haya muerto por COVID-19 en el estado de Chihuahua. Entonces no lo ha habido. A veces las comunicaciones informales pues nos tocan tanto que damos una información poco precisa. Lo entendemos y bueno, pues no tenemos, como les digo, por lo pronto ninguna pérdida en ese sentido que lamentar. A pesar del alto nivel del contagio del coronavirus en el estado, no es el momento de escalar a medidas preventivas más drásticas como el toque de queda, coincidieron autoridades. Tanto parte de Nuevo México, parte de Texas y toda esa parte que colinda con el estado de Chihuahua, especialmente lo que es el área fronteriza, siempre se ha manejado como si fuera una gran ciudad en términos de enfermedades. De ahí que si tomamos en cuenta la dinámica poblacional que tenemos en estas tres zonas, para con Chihuahua, El Paso y Nuevo México, y si a esa parte nosotros le sumamos que no se hagan las medidas pertinentes, o si se abre más todavía, pues obviamente que esa dinámica poblacional es un factor de riesgo para todos. No podemos nosotros seguir la misma pauta de Estados Unidos. No sería para nada inteligente cerrar cuando ellos cierran y abrir cuando ellos abren, porque ellos entraron a la epidemia un mes antes que nosotros. De hecho, si ustedes se fijan, en Texas tienen 11,170 recuperados. O sea, estos 11,170 recuperados funcionan como una barrera para la transmisión del virus. Entre más recuperados tengas, menos velocidad de transmisión del virus vas a tener. Entonces ya puedes empezar a abrir ciertos comercios, ciertas actividades cuando tienes un volumen de recuperados grande. Pero nosotros tenemos muy pocos recuperados, no llegamos a los 100 recuperados. Entonces no podemos nosotros seguir las mismas conductas o las mismas medidas que se adoptan en Estados Unidos. Definitivamente por ese lado no es. Entonces primero tendríamos que sostenernos en las medidas que corresponden a nuestra localidad y luego pensar en los toques de queda y otras cosas, ¿verdad? El presidente de México se mantuvo firme en su postura de rechazar que los créditos que pudiesen obtener grandes empresarios se conviertan en deuda pública en caso de incumplimiento. Nada más que no sea a costillas del erario. ¿Sí? Además, eso es lo más normal, el que las empresas puedan obtener créditos. Ellos tienen capacidad para obtener créditos. Lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda pública. O sea, nosotros no avalamos eso. Esto es, no podemos darle un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica, habiendo en México tanta pobreza.